Hola, hola, queridos estudiantes. Les habla su profesor, Bastián Cárdenas, ¿no es cierto? Eh, el día de hoy, primero que todo, quiero decirle que los extraño, ¿no es cierto? Se ha hecho mucho de menos. Yo les envío un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo, estudiantes y a todos. Cuidarse frente a esta cuarentena, ¿no es cierto? Tomando los resguardos necesarios para poder verlos prontos. ¿Ya? El día de hoy vamos a trabajar con química, puntualmente. ¿Ya? Veníamos trabajando con el concepto de ácido y base, ¿no es cierto? Así que vamos a continuar con aquí. ¿No? Como les decía, vamos a trabajar ácido base, la parte número 2, ¿no es cierto? Saben también que ante cualquier duda o consulta me pueden escribir al correo que sale en la parte de abajo, ¿no es cierto? En la parte de abajo, martincardenasnuance@gmail.com. Iniciamos entonces. Tenemos, como siempre, nuestra ruta de aprendizaje, ¿no es cierto? Donde vamos a trabajar dos objetivos. Ahí va a ser comprender el concepto de pH en las disoluciones y, además, identificar las reacciones de ácido-base. O sea, vamos a trabajar con una actividad inicial que se llama activo mis conocimientos, ¿no es cierto? Vamos a tener una imagen didáctica también, con la cual vamos a trabajar en Genial, donde vamos a ver el producto iónico y la autoionización del agua. ¿No? También se incorpora un desafío número 2. Vamos a entender el concepto y la clasificación del pH. Vamos a ver algunas sustancias y su pH. Y vamos a ver la fuerza de los ácidos y de las bases. ¿Ya? Para sumar el desafío número 3, ¿ya? Creo que realicen todos estos desafíos en su cuaderno. Para ya, realmente, hacer el cierre de nuestra... me dio hipo. El cierre de nuestra clase. ¿Okay? Entonces, como les dije, tenemos la actividad inicial. Recuerden que en el video anterior, en la cápsula anterior, habíamos hablado de las teorías ácido-base. Habíamos hablado de Arrhenius, Bronsted-Lowry y Lewis, ¿no es cierto? Y ellos nos indicaron algunos aspectos más relevantes de las teorías ácido-base. Ya que ocurría con los protones, que ocurría con el grupo OH, con el grupo hidroxilo, ¿no es cierto? Que ocurría con los electrones, por ejemplo, según Lewis, ¿no es cierto? Hablamos de los ácidos bases conjugados, ¿no es cierto? Entonces la idea es que ustedes puedan completar esta tabla de acuerdo a las características de cada ley, de Arrhenius, Bronsted-Lowry y además de Lewis. ¿Okay? Todo esto lo tienen que revisar en sus cuadernos, no olviden. Y también les dejo este link, ¿no es cierto?, para que ustedes puedan acceder, ya para aprender de una manera mucho más entretenida, ya, con Gmail. Hacen clic y nos va a derivar ya, a una nueva pantalla, ya que es la siguiente, ¿no es cierto? Va a derivar a esta pantalla. ¿Sí? Ustedes hacen clic abajo, ¿no es cierto?, para que lo puedan ver, ¿no? Donde vamos a trabajar las reacciones de ácido-base. Entonces, para activar nuestros conocimientos, ¿ya? De acuerdo, ¿no es cierto?, a las siguientes reacciones, ¿ya? Me mencionan a qué teoría corresponden, ¿ya? Y cuáles son los ácidos y cuáles son las bases en estas tres reacciones químicas. ¿Recordar? Ácido acético, agua, ¿no es cierto?, agua ionizada y acetato. ¿Ya? Hidrógeno, cloro, sodio, hidroxilo, ¿no es cierto?, agua, sodio y cloro. Ácido clorhídrico, en presencia de agua, produce hidrógeno, no, o el protón más cloro, ¿no es cierto?, como un anillo. Entonces mencionar teoría y mencionar si es un ácido, cuáles son ácidos y cuáles son bases. ¿No? Entonces, para partir, tenemos que ir respondiendo a la pregunta, ¿qué es el pH? ¿Qué es el pH? Pero para responder a esta pregunta tenemos que pasar por algunos conceptos previos, como por ejemplo la autoionización del agua. ¿Qué es la autoionización del agua, no es cierto? Sabemos que el agua tiene una pequeña conductividad eléctrica, ¿ya? Lo que esto indica que se puede disociar en los iones, o sea, ion positivo y ion negativo. Por ejemplo, aquí me queda el ion positivo y aquí me queda el ion negativo. Entonces, yo puedo calcular la constante, ¿ya? La constante gregoscópica que se conoce, ¿ya? Que es igual a la concentración de protones, ¿ya? Por la concentración de OH,
¿ya? Si se dan cuenta, lo de acá arriba es el producto, ¿ya? El paréntesis cuadrado es la concentración, significa concentración de H3O más y la concentración de OH menos, ¿ya? Partido en la concentración del reactante. ¿Ya? ¿Por qué está elevado a 2? Porque aquí hay un 2. ¿Ya? Si hay un 3, quedaría elevado a 3. Si hay un 4, quedaría elevado a 4. ¿Ok? Recuerden eso. Entonces, el producto iónico del agua me va a quedar que va a ser igual a K sub water. ¿Ya? K sub water, ¿ya? O K sub W, ¿no es cierto? Va a ser igual a la concentración del protón por la concentración del hidróxido. ¿Ya? Del hidróxido. Y esto va a ser igual a 10 elevado a menos 14. Y esto ya se conoce como la constante o el producto iónico del agua. Si se dan cuenta, K sub water es igual a la concentración del protón, ¿ya? Si es un ácido, por la concentración de la base, que es 1H, ¿no es cierto? Va a ser igual a 10 elevado a menos 14. Eso es lo que tenemos que tener claro. Lo último. K sub water es igual a la concentración del ácido por la concentración de la base, va a ser igual a 10 elevado a menos 14. ¿Bien? Ahora, como ya conocemos este producto iónico, ¿no es cierto? K sub water, que es igual a 10 elevado a menos 14, ¿ya? Yo puedo ir entendiendo cuál va a ser el producto iónico del agua, ¿ya? Por ejemplo, es la K sub 4, ¿no es cierto? Que es 10 elevado a menos 14, ¿ya? En el caso del agua pura, ¿ya? Yo voy a tener lo siguiente, ¿ya? Que el protón o el ácido, ¿no es cierto?, va a ser igual a la base. ¿Por qué? Porque tiene un pH neutro, ¿ya? Y como tiene un pH neutro, va a ser de 10 elevado a menos 7 molar. Esa va a ser la concentración, donde la concentración del ácido va a ser igual a la concentración de la base, ¿ya? Y esa es la concentración, ¿ya? 10 elevado a menos 7 molar. Molar, recuerden eso. Y ahí podemos entrar recién al concepto de pH, ¿ya? Entonces se va a denominar pH al menos logaritmo de la concentración de ácido, ¿ya? De la concentración de ácido, ¿ya? Para el caso del agua pura, ¿no es cierto? ¿Cuál es la concentración del ácido? De 10 elevado a menos 7, ¿no es cierto? Por ende sería menos logaritmo de 10 elevado a menos 7. Entonces el pH sería igual a 7. Si yo saco el logaritmo, el pH es igual a 7. ¿Y eso es correcto? Sí. Porque el agua tiene un pH neutro. Neutro. El agua pura, neutro. Por eso es 7. ¿Okay? Si ustedes quieren calcular el pOH, ¿ya? Para calcular la base, es lo mismo. Menos logaritmo, pero de la concentración de OH. ¿Ya? Entonces, la clasificación de las disoluciones. Tenemos disoluciones ácidas, ¿no es cierto? Donde la concentración de los protones va a ser mayor, ¿sí? Y la concentración de OH va a ser menor. Entonces el pH tiene que ser menor a 7. Va desde 1 a 7. La disolución neutra, la concentración de ácido, de base, van a ser iguales, ¿ya? Por ende el pH va a ser 7. ¿Ya? K sub 4. Como tenemos la disolución básica, ¿no es cierto? Donde la concentración de ácido va a ser menor a la concentración de base. Por ende, el pH tiene que ser mayor a 7. ¿Ya? Y va desde 7 a 14. ¿Sí? Entonces, tenemos algunas sustancias y sus pH. Por ejemplo, el ácido de batería, ¿ya? De la batería del auto, tiene un pH cercano a 1. ¿Ya? El vinagre, por ejemplo, tiene un pH cercano a 3. ¿Ya? El jugo de naranja, un pH de 4,5, 4,6, si no me equivoco puntualmente. ¿Ya? El ácido bórico también 5,3, parece que era, no me acuerdo bien el número exacto. ¿Ya? Ya tenemos la leche, el agua pura, la sangre que se acercan, ¿ya? Está muy cercano al neutro. ¿Ya? El agua de mar, el bórax, el amoníaco, la lejia, la soda o la sosa cáustica, son básicos. La soda cáustica es bien básica, ¿ya? Y también tenemos que entender, ¿ya? La fuerza de los ácidos. Cuando hablamos de la fuerza de los ácidos, vamos a tener ácidos fuertes y ácidos débiles, ¿ya? Los ácidos fuertes son los que se van a disociar completamente. Por ejemplo, tenemos el ácido clorhídrico, que se disoció completamente, se separó el hidrógeno del cloro. ¿Ya? El cloro queda solo por un lado, el hidrógeno
ya por otro lado, ¿no es cierto? Entonces se disocia, ¿ya? Esto quiere decir que la reacción está desplazada hacia la derecha, ¿ya? Que es irreversible. Si se disocia completamente, no puede volver a ser lo que era antes, ¿ya? Y si es un ácido débil, no se disocia completamente, solamente se va a disociar parcialmente. Por ejemplo, el ácido cianúrico, ¿ya? El ácido cianúrico, ¿ya? Se va a disociar parcialmente porque, fíjense, se debe disociar el hidrógeno, el carbono y el nitrógeno, pero solamente se separó en hidrógeno, ¿no es cierto? Y el cianuro quedó por otro lado. Entonces me queda el cianuro y el hidrógeno, ¿ya? Si se hubiesen disociado los tres, hubiera sido un ácido fuerte, pero no ocurre eso. Por ende, entra en la categoría de ácido débil y está totalmente desplazado hacia la izquierda, ¿ya? Y también tenemos la fuerza de las bases. También tenemos bases fuertes y bases débiles, ¿ya? Las bases fuertes son las que se disocian completamente, ¿ya? Disocian completamente. Y las bases débiles no se disocian, ¿ya? Solamente se disocian parcialmente, ¿ya? Y además tienen que estar en presencia de agua, ¿ya? Esa es la gran característica que tiene. Entonces, ya con todo lo aprendido, les propongo este desafío para que puedan responder estas preguntas en su cuaderno, ¿ya? ¿Qué ocurre con la concentración de OH y de H, ¿ya? Cuando se puede determinar qué es un ácido, ¿ya? O qué es una base, etc. ¿Ya? ¿Cuándo un ácido es fuerte y cuándo estamos en presencia de un ácido débil? Todo esto lo tienen que responder en sus cuadernos. Bien, entonces les compartiré el PPT nuevamente, ¿no es cierto? Para que lo podamos terminar de revisar. Aquí les dejo un desafío, ¿no es cierto? ¿Ya? Donde, de acuerdo a las reacciones, tenemos que ir determinando cuando tenemos un ácido de Arrhenius, un ácido de Bronsted y Lowry, o una base de Lewis, o una base de Arrhenius, o una base de Bronsted. Tenemos que identificar la reacción, ¿de acuerdo? A las teorías que conocemos, ya con las que trabajamos anteriormente. Todo esto, revisarlo en su cuaderno. Y aquí vamos a tener que aplicar la Classwater, ¿no es cierto? Ya, que es 1 por 10 a la menos 14 molar. Ya va a ser igual a la concentración del protón con la concentración del OH. Entonces, si yo tengo la concentración del protón, entonces este dato lo reemplazo ahí, ¿no es cierto? Entonces mi incógnita va a ser OH. Entonces este está multiplicando, pasa a dividir. ¿Ok? Y ahí yo puedo calcular el OH. ¿Ya? Lo mismo con los otros valores. Entonces la idea es que ustedes vayan determinando cuál es la concentración de H y OH. ¿Sí? ¿Ya? Y aquí también les dejo otro, ¿ya? Para que puedan determinar las concentraciones. Ya con Casswater también ocupa Casswater. No, aquí se ocupa el producto iónico del agua. Disculpe, ¿ya? El producto iónico del agua. ¿Ya? Ocupando las mismas fórmulas con las que trabajamos. Aquí inclusive se les da la fórmula. Bien, cualquier duda, cualquier cosa me la pueden hacer. No olviden. Entonces, el día de hoy trabajamos ácido y base, ya más en profundidad, ¿no es cierto? Sobre todo con el producto iónico del agua. Y vimos cuando es un ácido fuerte, cuando es un ácido débil, o una base fuerte o una base débil. ¿Sí? Y cómo se calcula el pH con el logaritmo de acuerdo a la concentración de ácido o a la concentración de base. ¿Sí? Entonces los invito a responder esta autoevaluación, ¿no es cierto? Para que podamos seguir trabajando de acuerdo a los logros alcanzados. La idea es que me digan si lograron aprender o no, porque sí, yo voy retomando si no voy avanzando en la materia. ¿Okay? Y como ya saben, recuerden quedarse en casa, los extraño, tomen los recuerdos necesarios. Un abrazo gigante, un corazón, mucho amor para ustedes, ya, gigante. Cuídense, tomen los resguardos, cuiden a sus familias. Ya, pronto no podremos salir. Así que yo por hoy los dejo. Adiós. Hasta la próxima.